Cuando incorporo a la señora Naruami, yo me apago. Yo me siento curar. Creo que no existen palabras para explicar lo que significa la difunta Correa para nosotros. El médico me decía en palabras textuales: es imposible, a la luz de la medicina, que esta sea tu mamá. Estoy aquí dándole las gracias al Señor de los Milagros de volver a vivir. En la ciudad brasilera de Porto Alegre, Helena Rodríguez practica hace 20 años rituales de brujería. Según ella, su cuerpo serviría como medio para la incorporación de espíritus con capacidad de realizar sanaciones, brindar apoyo psicológico y resolver cuestiones amorosas. Ser bruja es tener el poder de la luz y las tinieblas. Yo, bruja de magia, soy un instrumento de la maldad y la bondad de las personas. Durante siglos, quienes practicaron la brujería han sido estigmatizados y acusados por utilizar supuestos poderes malignos y realizar pactos con el diablo. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII, en Europa se desató el mayor período de caza de brujas, en el que alrededor de 50.000 personas fueron condenadas a la hoguera acusadas de herejía. ¿Son justificados estos temores en la sociedad? ¿Qué secretos esconde este tipo de rituales? La brujería es el arte de dominar las esencias, los elementos, para que nosotros podamos de ellos retirar las energías para poder ayudar a las personas en el camino que ellas desean andar. Helena creció en una familia católica y recién asistió a una sesión umbanda a los 18 años. Esa primera aproximación dice que le fascinó y se sumó inmediatamente al grupo. Años más tarde, tomó contacto con la brujería y decidió fusionar elementos de ambas doctrinas para practicarlas con asiduidad. Mi familia era muy católica y aquello para mí era una liberación. Me gustaba estar en ese medio, me gustaban los cánticos, las entidades que llegaban y que venían a conversar. Helena sostiene que cada vez que lidera un ritual, lo hace con la colaboración espiritual de una bruja llamada Naruami, quien la guía en las supuestas sanaciones que realiza. Fue complicado porque tuve un proceso muy grande de apertura de portales. Y cuando usted abre un portal, hace una invocación de un portal, uno no sabe qué va a salir de ese portal. Helena sabía manejar aquel ritual para que viniese aquella entidad que representa la luz. Cuando incorporo a la señora Naruami, yo me apago. No veo nada, no escucho, yo no sé qué está sucediendo. Todo lo que sé de la señora Naruami es a través de las personas que me cuentan lo que ella habla. Entre los rituales efectuados por Helena se encuentra la iniciación de neófitos, nombre dado a los novatos que pronto pasarán a integrar su clan de brujería. Mi iniciación fue cuando yo tenía 7 años. Fui iniciada en una bañera, con manto, pétalos, aromas, y así yo me convertí en una sacerdotisa del clan de Évora. Gabriela Pasqualini es una seguidora que asiste al templo hace unos meses y aspira a convertirse en sacerdotisa. Yo vine a Porto Alegre para iniciarme como bruja del clan de Évora, en bruja de magia. Es como una caja de Pandora, que usted abre y sale la sorpresa. Eso es lo que espero. Este ritual va a ser realizado al aire libre. La neófita será presentada al clan de Évora. Será bendecida ante los elementos, agua, tierra, aire y fuego. Les presento a ustedes, elementos, guardianes de las torres, a la nueva sacerdotisa, Allenbeck. Para incorporarse al clan de Évora, los neófitos son presentados formalmente a los demás integrantes y allí reciben indicaciones acerca de cómo comportarse en el templo y cuáles serán sus funciones. Una sacerdotisa cada día aprende una cosa nueva. Ella ayuda a la gran sacerdotisa y aprende para algún día poder continuar esto. Quiero iniciarme como bruja
Y quiero también usar la brujería en mi beneficio y poder también ayudar al prójimo, que tanto espera de mi ayuda como bruja. Arrodíllate ante los dioses y no delante de mí. ¿Cómo te llamas? Gabriela Moraes Pascualini. ¿Y qué viniste a hacer aquí? Vine a buscar la felicidad, el amor, la compasión y ayudar a mi prójimo. ¿Tienes certeza de lo que deseas? Sí. Que así sea, y así será. La bruja Elena afirma que la entidad de Naruami la ayuda a sanar enfermedades y dar orientaciones psicológicas. Seré su sierva, seré su sacerdotisa, hasta el último día de mi vida. Usted es solo una sacerdotisa del clan. Jamás será mi sierva. Agradezco. ¿Existen estos estados de trance como los que describe Elena? ¿O todo será una actuación para causar impacto psicológico en sus seguidores? En la ciudad de Buga se encuentra la imagen del Señor de los Milagros, venerada por miles de fieles que llegan de toda Colombia para pedirle sanaciones maravillosas. El también llamado Cristo Negro adquirió gran popularidad a lo largo de la historia, porque los devotos le atribuyen fenómenos inexplicables desde el momento mismo de su aparición. Ciertamente la gente viene a la Basílica de Buga buscando milagros del Señor de los Milagros. Y yo soy testigo de cosas, de hechos extraordinarios. Existen en Latinoamérica figuras religiosas consideradas milagrosas por haber resistido a catástrofes naturales sin destruirse. El más sorprendente quizás sea el Señor de los Temblores en Cusco, Perú. Un Cristo de madera que en el siglo XVII resistió indemne el sismo más violento en la historia de esa ciudad. Nadie debe adorar figuras. Debe adorar al que representa la figura, y eso solamente en el caso de Dios. Si hay lugares famosos en este país, es el Cristo de Buga. Es un Cristo que hace milagros, que concede favores. Muchos misterios existen alrededor de la imagen del Señor de los Milagros. Según su mito de origen, esta talla de madera de color oscuro fue encontrada por una lavandera en el río Guadalajara, y desde ese momento, muchos seguidores sostienen que ha ido aumentando de tamaño hasta alcanzar el actual. Según la historia, fue recogido en la orilla de un río por una lavandera. De ahí viene la profecía y la leyenda, pues, de que de ahí lo trajeron hasta acá y fue creciendo hasta llegar en el tamaño que está. Para los fieles, la imagen no solo es milagrosa porque crecería de tamaño, sino también porque, según el saber popular, en 1605, la Iglesia Católica habría ordenado quemar la escultura por considerarla proveniente de un ritual de magia negra. Para sorpresa de los inquisidores, la imagen solo habría cambiado de color tras arder por varios días. Al comparar un Cristo de esos preciosos, divinos, de obra de arte con el Señor de los Milagros, pues uno ve que es una obra de arte al lado de una obra machacona, digámoslo así. Entonces la iglesia lo mandó quemar. El 18 de junio de 2012, Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia, sufrió un accidente cerebrovascular y debió enfrentar una cirugía muy complicada. Antes de ingresar al quirófano, Garzón puso su vida en manos del Señor de los Milagros de Buga. Antes de la operación yo le dije a los médicos, yo me llamé al director de la Basílica de Buga y le dije, señor director, le pido que le rece Negrito de Buga para que me proteja y para que me dé vida. El vicepresidente colombiano asegura que continúa con vida gracias al esfuerzo de los médicos y a un milagro de sanación concedido por el Cristo Negro.
Anualmente visita la Basílica de Buga para agradecer lo que considera un regalo divino. El librito de Buga, como decimos popularmente, es un símbolo nacional, simboliza también la lucha por el perdón, la reconciliación y la lucha por la vida. ¿Qué motiva a tantos fieles a creer en los milagros que se le atribuyen al Cristo de Buga? ¿Serán reales todos los fenómenos sobrenaturales que giran en su derredor? La imagen de un indiecito, de una persona negra que está clavada en la cruz, refleja muy fácilmente la idiosincrasia de muchísimos colombianos. La gente no duda del milagro porque el milagro es un mito y el mito se acepta o se rechaza. Sobre eso no hay una especie de discusión. Se relaciona al Cristo Negro de Buga con muchas historias de sanaciones asombrosas. Carmenza Herrada es una devota del Señor de los Milagros que sufrió una descompensación repentina y preocupó a su familia. Mi mamá se acostó a dormir y a la madrugada sentí una queja de ella. Bajé al cuarto y estaba llorando porque tenía un dolor, pronunciaba ella que de cabeza muy fuerte. Ante el dolor agudo que padecía Carmenza, la familia la trasladó rápidamente a un hospital, donde quedó internada para que se le realizaran exámenes médicos. La acostaron allí en una camilla y ella chillando y yo al lado de ella diciéndole, negra, cálmate, 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 no sé qué, pero me tenía desesperado. Mantiene en observación casi 12 horas y empiezan a descartar, entonces no era del estómago, no era del corazón, hasta que llegan al punto que dicen que le van a hacer un TAC cerebral. El médico neurocirujano Álvaro López le realizó una tomografía computarizada de última generación a Carmenza y descubrió que padecía una hemorragia intracerebral. Había también un riesgo inminente de herniación cerebral, incluso de paro cardiorrespiratorio y muerte. El cuerpo médico del hospital de Cali le comunicó a la familia que la única solución era operar a Carmenza, no sin antes aclarar que era posible que sufriera secuelas neurológicas. Que ya nosotros habíamos visto lo que ella tenía en el cerebro, si eso era una mancha que se veía horrible. Con base a eso le dijimos, hagámosle médico. Después de hablarle al médico, mi primera reacción fue en silencio decir, Dios mío, Señor de los Milagros, te la dejo en tus manos, haz lo que tengas que hacer. La familia de Carmenza confiaba en el equipo médico que la atendía, pero íntimamente sabían que solo un milagro podría mantenerla con vida. En Porto Alegre, Elena Rodríguez lidera un templo donde practica brujería y genera supuestas sanaciones, según afirma, con la ayuda del espíritu de una antigua curandera. Cuando las personas vienen pidiendo ayuda por el lado de la magia, ya sea para conseguir un trabajo, pedir un amor o para sacar un enemigo del camino, son realizados rituales. Elena supuestamente incorpora a Naruami para transmitirles un mensaje a los novatos. Tras este aparente trance, se recupera, pero dice sentirse agotada y dolorida. Cuando ella sale de mi cuerpo, yo quedo mal. Me lleva un tiempo volver. Yo no tolero la luz. Muchas veces la respiración no pasa el aire. Es muy agotador. Elena afirma no poder controlar las irrupciones de Naruami, pero casualmente la entidad siempre se presentaría en eventos calificados como especiales. ¿Se trata de una simple coincidencia? ¿Hay manipulación por parte de la bruja Elena para acrecentar su fama como espiritista? En un estado alterado de conciencia, similar a un trance, similar al éxtasis, yo puedo representar cualquier personaje que yo tenga en mi memoria, sea ese personaje real o sea ese personaje un mito. Nosotros sabemos que hay personas que, por mala fe, engañan a los otros, en todas las áreas de las relaciones humanas, y en las prácticas religiosas no es diferente. Pero aquel individuo que está allá, ¿qué tipo de ganancia tiene él? ¿Qué tipo de sacrificio él está haciendo para estar allá?
Susana es una seguidora de Elena que durante una visita de rutina al ginecólogo fue diagnosticada con un tumor en la mama derecha. Asustada, recurrió al especialista Jorge Biasus, quien aparentemente confirmó el primer pronunciamiento médico. Cuando ella lo descubrió, llegó a estar deprimida. La gente escucha muchas veces que el cáncer no tiene cura, pasa por exámenes, por tratamientos. Entonces fue un momento muy difícil, muy angustiante. El informe médico demostraba la presencia de un nódulo, y para saber si era o no maligno, debían profundizar la complejidad de los chequeos. No obstante, Susana estaba desesperada y con temor a sufrir cáncer. Usted quedaría horrorizado al saber que cada día tenemos cerca de 50 a 100.000 células cancerosas siendo generadas por nuestro cuerpo. Felizmente, las personas que tienen un sistema inmune normal, el sistema inmune localiza esas células y tiene un mecanismo extremadamente sofisticado para matar a esas células. Susana acudió inmediatamente a Elena ante el pánico que le producía la posibilidad de recibir quimioterapia o que le extirparan la mama. Le pidió directamente que la sanara. Yo la incentivé a ella, que ella fuera, que buscase en la fe, que ella creyera para evitar todo trastorno, todo sufrimiento. Elena asegura que los poderes de la entidad que ella incorpora son capaces de sanar. ¿Por qué Susana se atreve a dejar en manos de la bruja una enfermedad tan compleja como el cáncer? ¿Qué consecuencias puede traerle el no tratarse con medicina tradicional? En la Basílica de Buga, miles de colombianos se entregan al Señor de los Milagros para pedir por sanaciones que la ciencia no logra ofrecerles. Es el caso de Carmenza, quien se sometió a una delicada cirugía cerebral para salvar su vida. Cuando yo la vi allá en cuidado intensivo, toda caldeada, llena de cable, eso fue impresionante para mí, entonces yo no quería verla, yo no entraba. Son 9 días que ella mantiene en coma. El estado de salud de Carmenza no mostraba mejorías y la duda era qué tipo de secuelas quedarían tras la intervención quirúrgica. La técnica quirúrgica es siempre la misma. Sí, entonces la pregunta esencial es ¿por qué algunos pacientes andan muy bien y por qué algunos pacientes no evolucionan bien? Tienen un deterioro neurológico o secuelas permanentes o inclusive pues algunos pacientes fallecen. A la luz de los médicos y de la medicina, mi mamá parecía con una isquemia cerebral, difícilmente salía de ese proceso y si salía era con consecuencias de que te la llevas en una sillita de rueda, la vas a tener como un vegetal. Ante los pronósticos médicos desalentadores, la familia le rezaba al Señor de los Milagros y estaba dispuesta a hacer lo que la fe le demandara, con tal de recibir el milagro que despertara a Carmenza. Me entré una placa del Señor de los Milagros que me regaló una amiga que me trajo de Tuluá y se la metí por debajo de la almohada. Yo le decía, padre, aunque sea en una silla de rueda, que me la deje, pero yo no quiero que ella se muera. Carmenza, tras estar más de 2 semanas en estado de coma, logró despertar. Empecé a reaccionar, entonces se me despegaron los ojos, eran unas cinticas lo que yo sentía en mis ojos. Y yo miraba a mi izquierda y allí veía la imagen del Señor de los Milagros. La familia se mostró agradecida, pero todavía rogaba para que no mostrara secuelas neurológicas, y el supuesto milagro aconteció. El médico me decía en palabras textuales, es imposible a la luz de la medicina que esta sea tu mamá sin efectos secundarios. Carmenza evolucionó bien, poco a poco fue recuperando su estado de conciencia, prácticamente sin mayor déficit neurológico permanente. Pienso que también es cosa de fe, ¿no? Carmenza y su familia le agradecen al Señor de los Milagros porque están seguros de que intercedió para la sorprendente recuperación de la devota. Yo sí estoy convencido que fue un milagro de Dios. Estoy aquí dándole las gracias a mi Dios y al Señor de los Milagros por este milagro tan grande y darme la oportunidad de volver a vivir. El psiquiatra Rodrigo Córdoba cree que hay una explicación científica para analizar este tipo de fenómenos.
En la historia natural de las enfermedades, casi todas tienen un pronóstico predecible, pero algunas enfermedades no siguen la historia natural como tal y se dan y la gente lo presenta como milagros porque es parte de la fisiología y de la evolución propia de las enfermedades. Según los fieles, el Cristo de Buga adquirió el nombre del Señor de los Milagros en el siglo XVII, cuando la Iglesia Católica la habría hecho arder para destruirla. La imagen sobrevivió, pero pudo haber cambiado su color. El restaurador Rodolfo Magania ha estudiado la figura por orden de la Dirección de Monumentos Nacionales de Colombia y tiene una teoría acerca de por qué pudo haber variado su tonalidad a lo largo del tiempo. Cada vez que hay un aniversario, le colocan una mano de aceite de linaza y eso ocasiona que se vaya cambiando de color. La iglesia insiste en que la imagen fue quemada y que los rasgos que hoy muestra son producto del milagro de haber resistido al fuego. Que no es una cruz normal, como otras cruces, tiene rayos alrededor. Y dice la tradición que esos rayos es recuerdo de cuando intentaron quemar la imagen. Realmente con los análisis que nosotros hicimos y con las radiografías, no hay muestras de, digamos, de haberse quemado. ¿Por qué los fieles insisten en considerar la posibilidad de un milagro, a pesar de que la ciencia sostiene lo contrario? El biólogo Wilson Salazar, de la Universidad del Bosque de Bogotá, realizará novedosas pruebas de laboratorio para comprobar las teorías que giran en torno al misterioso color oscuro que muestra la madera del Cristo de Buga. ¿Podrán estos experimentos poner fin a un mito que mantiene en vilo a la sociedad colombiana hace más de 300 años? En su templo de Porto Alegre, la bruja Elena Rodríguez recibe seguidores que la creen capaz de sanar por medio de espíritus. Susana acudió a pedir ayuda luego de recibir el diagnóstico de un posible cáncer de mama. Salí del consultorio llorando porque iban a mutilar una parte de mi cuerpo. Entonces, mi mundo se derrumbó, cayó. Susana debe enfrentar un ritual en el que Elena prometió que quitaría el tumor. Según la bruja, el espíritu de Naruami le habría recomendado utilizar sanguijuelas para llevar a cabo la sanación que tanto anhela Susana. Empecé a buscar una sanación sin mucho tiempo y hacer un intento. Yo fui y busqué todo lo que ella me pidió para el ritual de cura. Nosotros corrimos para realizar un ritual de sanación para Susana, con las cosas que había pedido: flores, sanguijuelas, incienso. Y fue realizado este ritual en Susana. Las sanguijuelas hematófagas son gusanos que se alimentan de sangre. Su saliva contiene propiedades anticoagulantes y anestésicas, por lo que han sido usadas desde la antigüedad en rituales mágicos y en prácticas medicinales alternativas. Hicieron un ritual con esos animales. Los colocaron alrededor de su pecho y después los animales fueron retirados y en principio ellos habían absorbido esas células cancerígenas. Cerré los ojos y ella las colocó. Fue colocando una a una. Fue un tiempo, no sé precisar cuánto tiempo. Me quedé allí y cuando me levanté, ella dijo que no me preocupase, que yo sería curada. Susana confió plenamente en las palabras de Elena y se sintió tranquila después del ritual. ¿Podría curar este extraño método a Susana? ¿O Elena intenta apelar a la sugestión en su paciente para favorecer una respuesta inmunitaria en su organismo? En la ciudad argentina de Vallecito se encuentra el santuario de la difunta Correa, una figura mítica visitada por miles de creyentes que le piden milagros y le agradecen por favores ya concedidos. He visto tantos milagros de tanta gente que me he comentado que realmente, si no fuera creyente, esos milagros yo creo que me hubieran ido convenciendo de que realmente es cierto que es milagrosa. Desde el siglo XIX, en Argentina ha surgido un gran número de santos populares. A pesar de no ser avalados por ninguna religión tradicional, figuras como el Gauchito Gil o la difunta Correa han ganado popularidad
y sus santuarios se han convertido en centros de peregrinación multitudinarios. La fuerza de estas devociones a santos populares y paganos creo que tiene que ver con que no nos piden nada a cambio. Si les rezo a Dios, si les rezo a la Virgen o a algunos de los santos más tradicionales, ellos me piden a cambio que yo sea bueno. Estos santos populares no me piden nada. Deolinda Correa fue una mujer cuyo marido fue secuestrado hacia 1840. Ella decidió ir a buscarlo con su hijo recién nacido en brazos a través del desierto sanjuanino. Muere de sed y su hijo vive amamantándose durante 2 días. A los 2 días unos arrieros la encuentran, la sepultan y comienza toda la historia. Como químico, yo diría que a priori no hay nada que impida que un bebé se alimente de una mamá que está muerta. O sea, eso puede ocurrir, puede haber ocurrido. No sé durante cuánto tiempo. Los devotos de la difunta Correa se acercan todos los domingos al santuario para dejarle ofrendas. La difunta Correa falleció de sed, murió buscando a su marido que estaba en La Rioja, y la gente en atribuido a ese sufrimiento le traen botellas de agua. En todos los, tanto acá como en todos los santuarios de la difunta Correa se va a beber agua. Los fieles realizan todo tipo de promesas para que la difunta Correa cumpla sus pedidos, incluso realizando grandes esfuerzos físicos. Le pedimos una promesa a la difunta Correa que le ayudara a ella con los estudios. Estamos aquí pagando nuestra promesa porque ella ha cumplido con nosotros. Los devotos creen que la difunta Correa cumple con los pedidos de milagros si las ofrendas y las demostraciones de fe son significativas. ¿Por qué los seguidores le atribuyen estos poderes milagrosos a los santos populares? Pero no le podemos pedir a Dios que conceda gracias por la difunta Correa, que no son santos de la iglesia, sino que simplemente son personajes o históricos o legendarios del folclore popular, ¿no? Entre pedírselo a alguno de esos santos que nada más son personas que han tenido un carnet dado por el Vaticano o por algún concilio en algún momento, y pedirle a la difunta Correa, yo no veo mucha diferencia. Pedro es devoto de la difunta Correa hace más de 40 años y debido a una diabetes aguda está al borde de la ceguera. Y el médico me dijo, el problema de Pedro es grave. Dijo, es lamentable, duro lo que te voy a decir, pero estás a punto de quedar ciego total. Pedro debía someterse con urgencia a una cirugía para intentar recuperar la visión, aunque los médicos no podían garantizarlo. Se me vino el mundo abajo, viéndolo cómo estaba él. En la noche me quedé en el hospital, lloraba a gritos en las escaleras. Una señora me levantó y me dijo que no perdiera la fe. Pedro se entregó de lleno a la difunta Correa para no quedar ciego de por vida. Y le dijo, doctor, opéreme, pero si yo no veo me mato, yo no quiero vivir. ¿Hubiera contemplado Pedro pedirle ayuda a la difunta Correa si los médicos le aseguraban un buen resultado? ¿Será suficiente su fe en la difunta Correa para atravesar con éxito la cirugía? En San Juan, Argentina, se encuentran los restos de la difunta Correa, quien es venerada por miles de fieles y se le adjudican incontables milagros. Pedro es un devoto que se sometió a una delicada intervención quirúrgica para recuperar la vista. Salió el doctor, me abrazó, me dijo, la cirugía fue todo un éxito, pero como yo te dije, no hay ninguna garantía. Lloramos los dos, le lloraba, no paraba de llorar y él siempre con la estampita en la mano. Pedro, sin ninguna garantía médica sobre el éxito de su cirugía, solo confía plenamente en la difunta Correa y espera junto a Fanny los resultados de la intervención. En el caso de Pedro, que ingresó al quirófano sujeto a su creencia de la difunta Correa, a nosotros nos ayuda, ¿sí? Pedro está contenido, aferrado a eso. Luego de la riesgosa operación,
los médicos se disponen a realizar los chequeos que permitan saber si Pedro puede ver. Me destapó y me dijo, ¿qué ves? Una cosa blanca. Y se me iba a dar polvo. El médico me decía, mira Pedro, te digo de corazón, esto es un milagro. Y me dijo, negra, ¿sabes qué veo? Me dijo. ¿Cómo? Digo. Me dijo, la veo a la difunta clarita, me dijo. La veo clara. ¿Viste? Le digo, que no tenés que perder la fe. Tu difunta no te va a abandonar. Los fieles le atribuyen este tipo de recuperaciones asombrosas a la difunta Correa. ¿Qué opina la Iglesia Católica sobre estos posibles milagros? Y la gente puede recibir alguna gracia de Dios porque Dios es bueno y le otorga por la ingenuidad de la gente que le está rezando. La difunta Correa, de cuya existencia se pone en tela de juicio que haya sido real esta mujer, ¿no? ¿Será posible que la difunta haya colaborado en la recuperación de Pedro? ¿Qué análisis hace la ciencia sobre estos casos en el que un paciente solo le agradece su mejoría a un santo? Yo creo que ciencia y religión van en conjunto, ¿sí? La religión es la contención y la ciencia para solucionar los problemas, acá y en este momento. Pedro y Fanny están convencidos de que la difunta Correa fue la causante de lo que denominan un milagro de sanación. Creo que no existen palabras para explicar lo que significa la difunta Correa para nosotros. La fe que he puesto en ella, porque yo sé que ella me iba a ayudar a mí. Hoy, gracias a Dios, estoy viendo bien, venía manejando. No sé cómo agradecerle. Te voy a venir a visitar, difunta Correa. Tanto milagro que has hecho por mí. Gracias, difunta Correa, he recibido. ¿Cuál es la razón para que miles de personas se acerquen a venerar a la difunta Correa? Algunas vidas de estos santos populares, como el caso de la difunta Correa, tienden a promover algún valor moral o espiritual. Estos valores, que son muy bien aceptados entre nosotros, terminan a veces imponiéndose y teniendo mucha más difusión que otras personas que a lo mejor han hecho más bien, pero que no han tenido este tipo de popularidad. Cada vez más fieles se acercan al santuario de la difunta Correa para rendirle tributo por los favores que aseguran haber recibido. ¿Se podrá resolver alguna vez el enigma sobre el origen de las sanaciones maravillosas que aparentemente esta santa popular genera? Si aún la ciencia no puede encontrar una explicación irrefutable para casos como el de Pedro, ¿por qué podría descartarse el posible origen divino de su mejoría? En la ciudad colombiana de Buga, miles de fieles aseguran que una escultura de Cristo es milagrosa. Según los devotos, la Iglesia Católica habría decidido quemar la imagen, pero esta resistió las llamas y no se deshizo. Para la Iglesia Católica colombiana, el color negro del Cristo de Buga se debe a que en el siglo XVII fue prendido fuego para destruirlo. El hecho de quemar la imagen y que la imagen, no obstante, no se queme, significa el poder de Dios. El científico Wilson Salazar realizó en el sofisticado laboratorio de la Universidad del Bosque, en Colombia, una serie de análisis a réplicas del Señor de los Milagros. En relación al Cristo de Buga, se hicieron varios análisis para intentar determinar cuál sería el factor por el cual aquel Cristo no se consumió por el fuego. Para llevar adelante este análisis, el biólogo expuso 3 Cristos de la misma madera que la del Señor de los Milagros a diferentes sustancias. Sencillamente tomamos un Cristo, lo colocamos en agua durante un par de noches para que absorbiera, a otro le agregamos permanganato, que es una sustancia oxidante, y al otro lo dejamos tal cual. Posteriormente, entonces, empezamos ese proceso de combustibilidad. ¿Cuál será el resultado de los nuevos análisis científicos? ¿Será posible que un Cristo de madera se tiña de negro por la acción del fuego sin quemarse? Según el mito, la imagen del Señor de los Milagros de Buga fue incendiada en el siglo XVII y en lugar de desintegrarse, la madera solo cambió su color, por lo que pasó a ser llamado el Cristo Negro,
El biólogo Wilson Salazar, de la Universidad del Bosque de Bogotá, busca develar por medio de una prueba científica en laboratorio si es posible que la madera resista la exposición continua al fuego y no sea destruida. Vemos que el primer Cristo, que había sido humedecido, su proceso de combustión se demoró. En cuanto al que se le adicionó el permanganato, también. Este quedó un poco más negro, pero también se demoró ese proceso. Al Cristo, que no le realizamos ningún tratamiento, las llamas lo quemaron rápidamente, produciendo gran cantidad de cenizas. La prueba de laboratorio realizada sobre las réplicas del Cristo Negro de Buga corrobora que la figura previamente humedecida tardó más en destruirse, lo que podría justificar la leyenda del Señor de los Milagros. ¿Cuál será la posible teoría de la ciencia para explicar el color y las marcas que tiene la escultura del Cristo de Buga? Posiblemente la explicación es que ese Cristo estuviera sumergido en agua bastante tiempo, donde hubiera absorbido, además de humedad, hubiera absorbido sales o algunos metales o silicatos que estuvieran ahí sueltos en el agua. A pesar de los debates entre ciencia y fe, miles de devotos de todo el mundo acuden a la imagen del Señor de los Milagros, confiando en que ésta los puede sanar de diferentes enfermedades. Si el Señor hace milagros, imagínense, pues se vuelve como un imán, hace que vaya todo el mundo allá. Pues hay un exceso de amor y un exceso de celo sobre estos tipos de imágenes, entonces ellos quisieran que cada vez fuera más grande, para que fuera más majestuosa, más grandiosa. Debemos de respetar la fe de las personas. Ellas tienen creencias que tienen su gran valor. La ciencia lo que hace es intentar explicar algunos fenómenos, pero ocasionalmente lo puede hacer, en otras no se puede hacer. Y pudiéramos pensar entonces en la posibilidad de algún milagro. ¿Por qué los creyentes se acercan a Dios en momentos críticos de sus vidas? ¿Es posible que miles de personas depositen su salud en manos de la religión en lugar de la ciencia? En la ciudad brasilera de Porto Alegre, Susana afrontó un extraño ritual de brujería con sanguijuelas. Según la bruja Elena Rodríguez, su paciente estaría sanada. ¿Puede eliminarse un tumor mediante el uso de estos gusanos? Las sanguijuelas no pueden eliminar ningún tipo de tumor o de cáncer, las sanguijuelas solamente comen. La magia negra utiliza sanguijuelas, quién sabe por qué. Probablemente porque las sanguijuelas siguen vendiéndose y se pueden seguir consiguiendo. Y además tiene como un aspecto de gusano malo, que se lleva lo malo y ese tipo de cosas que no tienen ningún asidero. Susana no regresó jamás al consultorio porque se sentía convencida de estar curada. Yo me sentí acogida por ella y ella me prometió que yo sería curada, que no me preocupase. Entonces así lo hice. Ella no fue ni al médico para hacer los exámenes y ella realmente creyó que estaba curada. Para los científicos, el apoyo religioso o espiritual es beneficioso mientras el paciente lo utilice como un complemento y no para reemplazar el tratamiento médico tradicional. ¿Usted no tiene cuerpo? Existe la medicina para cuidar de ese cuerpo. Ahora usted tiene un alma. Y ese alma precisa ser cuidada también. ¿Por qué no ir al médico, hacer los exámenes, tomar los remedios, hacer los procedimientos y en conjunto ir a su templo religioso y buscar ayuda espiritual? Las personas que tienen cáncer, una parte de ellas van a buscar apoyo espiritual, lo que es perfectamente entendible. Lo que es importante en todo esto es que la persona busque su fe como un soporte para el tratamiento, pero que nunca deje el tratamiento médico convencional que va a beneficiar a esa persona. Durante los 10 años posteriores al ritual, Susana nunca volvió a chequear si el tumor había desaparecido. Finalmente, decidió regresar al médico para enfrentar una nueva mamografía. Yo prefiero, en verdad, creer que ella estaba curada. Tal vez porque es más fácil para el sufrimiento. Pero certeza absoluta, no. Yo me siento curada. Nunca tuve ninguna molestia durante todo ese periodo, pero siempre hay un atisbo de duda. Ahora yo quiero constatar si realmente no existe más ese tumor o si estoy curada. 10 años más tarde,
Susana visitaba nuevamente al médico que la había diagnosticado de un posible cáncer en su mama derecha. ¿Habrá servido realmente el ritual con sanguijuelas para hacerle desaparecer el nódulo? ¿O habrá sido un arriesgado engaño de la bruja Helena? En Porto Alegre, sur de Brasil, Susana asegura haber sido sanada de un nódulo en su seno derecho por la bruja Helena tras un ritual. Después de 10 años, regresa al médico para comprobar si efectivamente ese nódulo ha desaparecido. A veces me quiero hacer los exámenes, a veces no quiero hacerlo y dejar todo como está. Pero racionalmente decidí que me tengo que hacer los exámenes. Bien, Susana, llegó el momento. Ahora vamos a ver el nuevo estudio. Vamos a ver. Aquí podemos ver un nódulo grande y profundo. Este tiene aproximadamente unos 10 centímetros. Y hay otro menor aquí, en la posición central de la mama detrás del pezón. Y todos tienen una característica benigna. Tras los estudios clínicos y de laboratorio, el médico Biasus observa que Susana aún tiene el nódulo en la mama derecha, pero afortunadamente las células son benignas, por lo tanto no hay cáncer. Incluso en aquella época no tenía un carácter así hiperactivo. Tenía esa fuerza de sospecha, de diagnóstico, que tal vez fuera un malentendido. Sabemos que la palabra cáncer asusta mucho y a veces hay un cierto bloqueo en la información y a veces una comunicación inadecuada puede haberla dejado desesperada. Felizmente, el proceso confirmó la sospecha que ya estaba aquí impresa, que era un proceso benigno. Doctor Biasus, francamente yo hace 10 años atrás salí de aquí desesperada, me fui de aquí llorando. Y hoy el Señor me da la noticia de que ya no tengo eso y estoy saliendo aliviada, muy diferente que hace 10 años atrás. Tuve muchas ganas de abrazarlo y besarlo, yo sentí más alegría por él. Porque en aquel día, hace 10 años atrás, yo pensé que él era un monstruo y que tenía un cuchillo e iba a arrancar mi corazón, mi seno. Y ayer no, parecía otra persona, era un ángel salvador. Susana está convencida de que Helena fue la responsable de que ese tumor no fuera maligno. Lejos de estar ofuscada con la bruja, ha reforzado su religiosidad y la fe en este culto, tras conocer los resultados médicos. Al escuchar la palabra cáncer, la posibilidad de tener un cáncer provoca un bloqueo, por así decirlo, y a veces esa realidad es tan opresiva, tan intensa, que a veces huye un poco del pensamiento racional, del punto de vista médico. ¿Por qué fue capaz Susana de alejarse de la medicina tradicional y confiar ciegamente en Helena? ¿Está bien que la bruja no haya insistido para que repitiese los chequeos? ¿O desalentó los mismos para que no quedara en evidencia su mentira? Espíritu por espíritu. No da lo mismo el espíritu de un vivo que el espíritu sin cuerpo, el espíritu de los muertos. ¿Por qué tiene que ser el espíritu de los muertos y no el espíritu de un vivo que está allí presente? Mientras la ciencia busca dilucidar los misterios que rodean supuestos eventos milagrosos, cada vez son más los hombres y mujeres que recurren a religiones o cultos para encontrar el apoyo que necesitan. Sea para curar enfermedades o alcanzar éxitos amorosos o profesionales, los fieles persiguen soluciones mágicas que escapan a cualquier explicación racional. ¿Cuál será